Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, hoy arrancamos con una clase totalmente asincrónica, ¿eh? Porque quiero que les quede prolijita y quiero que les quede también en YouTube, de manera de poder verla cuando quieran, que no caduque nunca y que puedan verla y pausarla y retrocederla todas las veces que sea necesario, porque lo que vamos a hacer hoy es un ejercicio de final, ¿eh? Es un ejercicio de los que tomamos en fechas de finales anteriores, por supuesto en la presencialidad, y es un poquito una idea de ir empezando a sacarles el miedo, más allá de que la dinámica de examen todavía no está definida y si se ejerce dentro del marco del aislamiento social obligatorio, va a ser un poco diferente, obviamente, pero más allá también de que todavía tenemos que hablar de la instancia de parcial, eh, donde quizás también va a haber ejercicios bastante parecidos a este. En la presencialidad también ocurría que los segundos parciales eran muy parecidos al final, porque obviamente tampoco hay mucho tiempo para explicar temas nuevos entre la finalización del segundo parcial y la finalización del periodo de clases. Creo que hay 2 clases más, 3 clases más. Así que mucho para agregar al final de lo que se toma en un parcial no hay. Por eso los segundos parciales, el que apruebe un segundo parcial está altamente calificado a aprobar el final. Bueno, pero vamos a hacer un ejercicio de final. Así que los invito a presenciar la clase, los invito a hacer el ejercicio a medida que la van viendo. Por eso también quise hacer esto en YouTube, para que ustedes puedan trabajar con la pantalla partida, digamos, y poder hacer el ejercicio a medida que yo lo voy haciendo en mi computadora. Y cuando eso sucede en vivo es mucho más complicado, ¿no es cierto? Así que bueno, los invito entonces, les voy a mostrar primero la consigna del ejercicio, a la cual vamos a ir recurriendo a cada rato para recordar qué es lo que tenemos que hacer, y después vamos a empezar a programar. ¿eh? Adelante entonces. Bueno, este sería un examen final que tomamos en febrero del 2020, ¿eh? Y que dice crear un programa que permita cargar 50 valores de una estructura registro denominada plantel, cuyos atributos sean nombre del jugador, edad, peso, altura y valoración. Ya desde el vamos vemos que tenemos que trabajar con un vector que va a ser un vector de registros. Cada elemento del vector va a ser un registro, y que cada una de los registros va a tener los atributos o los campos nombre del jugador, edad, peso, altura y valoración. Luego dice, el peso debe encontrarse entre 50 y 100 kilos. En caso de no cumplir la validación, no permitir que se sigan cargando los datos. Nosotros esto lo podríamos hacer, esto se llama validación, obviamente, lo hemos hecho en algunos programas, y esto lo deberíamos hacer quizás en muchas de los ingresos, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta de no, por ejemplo, poner una edad negativa, un peso negativo, etcétera, etcétera. Pero lo vamos a hacer nada más que con una. Recuerden que en un final presencial no hay mucho tiempo para programar, y entonces con que un alumno sepa hacer una validación se supone que se va a hacer todas las demás, ¿no es cierto? Y después habla del atributo valoración. Fíjense que no dice de qué tipo tiene que ser el nombre, la edad, el peso y la altura, pero bueno, se supone que ustedes, apelando a la experiencia, van a saber ubicar el tipo correspondiente. Nadie les va a decir que está mal si ponen la altura como un entero o lo ponen como un flotante, o el peso como un entero o como un flotante. Lo que sí no sería muy lógico es que pusieran la edad, el peso o la altura como string, por ejemplo, ¿no es cierto? Porque uno supone que son datos con los cuales uno puede llegar a hacer operaciones aritméticas, y aunque no las hiciese, son datos numéricos, solo podrían ir como string en casos muy especiales, ¿no es cierto? Dice que hay un atributo que se llama valoración, y que hasta ahora era el atributo que nosotros no sabíamos para qué servía.
Dice que el atributo de valoración se debe cargar de forma automática. Eso quiere decir que no lo tenemos que cargar a mano, que tiene que surgir, ¿sí?, de un procesamiento. No voy a decir de una fórmula, porque en realidad no es una fórmula, o más o menos, ¿sí?, por medio de la función denominada f-valoración. O sea, que esta función f-valoración va a recibir una determinada cantidad de argumentos, ya vamos a ver cuáles, y va a devolver un valor, ¿sí? Vamos a ver después qué tipo de valor va a devolver. Ese valor que va a devolver la función f-valoración va a ser precisamente lo que se va a cargar dentro del atributo valoración. Dice, el cálculo se realiza de la siguiente manera. Si la edad es menor a 22, la valoración se incrementará en una unidad. Si el peso es menor a 80, la valoración se incrementará en una unidad. Si la altura es mayor a 1,75, la valoración se incrementará en una unidad. Por lo tanto, o por tal motivo, la función devolverá un valor entre 0 y 3, ambos inclusive. Claro, la valoración arranca siendo 0 para todos los jugadores, pero si el jugador tiene menos de 22 años, pasará a ser de 0, pasará a ser 1. Pero si además pesa menos de 80 kilos, pasará a ser 1 más. Y si mide más de 1,75, será 1 más. Con lo cual el valor mínimo de la valoración va a ser 0, si el jugador no cumple con ninguno de estos 3 requisitos, o va a ser 3 como máximo, si el jugador cumple con los 3 requisitos. Pero no puede ser otra cosa, 0, 1, 2 y 3. O sea que la función f-valoración va a recibir 3 atributos. Va a recibir la edad del jugador, el peso del jugador y la altura del jugador. Lo va a analizar, va a incrementar las veces que sea necesaria una variable llamada, no sé, valoración, y esa variable es la que va a devolver la función para que se cargue automáticamente en el atributo valoración de la estructura, del registro. Y después, por último, dice realizar un procedimiento. Recuerden que un procedimiento es algo que no devuelve ningún valor, habitualmente ejecuta una rutina, denominado P ver jugadores, que se encarga de mostrar en pantalla todos los jugadores del plantel que tengan un determinado rango de alturas, desde y hasta, y estos valores pueden ser solicitados e ingresados por el usuario en el cuerpo principal del procedimiento. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que pedir una altura mínima y una altura máxima y mostrar todos los jugadores que están dentro de ese rango de alturas. Eso es lo que tiene que hacer el procedimiento, mostrarlos en pantalla. Pero para que ustedes no tengan que andar pasando como parámetros la altura mínima y la altura máxima, que bien la podrían pedir en el main y pasarlo como parámetros, acá se les da el permiso o la oportunidad de que ustedes pidan esos valores por teclado dentro del mismo procedimiento. Así que, como ven, no parece ser un ejercicio difícil, ¿sí? Así que vamos a ir haciéndolo de a poquito. Bueno, entonces estábamos con arrancar el ejercicio, ¿sí? Muy bien. Primero que nada, entonces vamos a poner include stdio.h. Vamos a poner include string.h. Siempre que tenemos la idea de que podemos utilizar alguna función de cadena de caracteres, la ponemos, más allá de que la usemos o no. Y ahora vamos a hacer una primera cosa, y es la siguiente. Nosotros no vamos a generar un vector de 50 posiciones, donde cada posición a su vez es una estructura que se compone de 4 o 5 campos, porque si después tenemos que probar el programa, no vamos a andar cargando por teclado 50 jugadores. Así que vamos a arrancar con un prototipo, es decir, vamos a arrancar con un valor muchísimo menor, por ejemplo 3, 5 jugadores, como mucho, para poder hacer las pruebas de forma rápida. Y después, una vez que vemos que funciona para 3 o 5 jugadores, tranquilamente nos vamos a poder quedar seguros y tranquilos de que va a funcionar para más.
para 50. Pero para no tener que andar cambiando esa constante, ese número en todos los lugares donde vamos a hacer una recorrida con un for, por ejemplo, vamos a definir una constante que vamos a llamar jugadores, que en principio la vamos a poner en 3 y que después obviamente la vamos a cambiar cuando sepamos que el programa funciona bien. Ahora bien, arrancamos armando la estructura. Nos habían dicho que la estructura se tenía que llamar plantel. Y esta estructura entonces tiene los siguientes atributos o campos. El atributo nombre, que va a ser una cadena de caracteres que le vamos a poner 30 posiciones caprichosamente. El atributo edad, que va a ser un entero. El atributo peso, que va a ser un flotante. El atributo altura, que va a ser un flotante también. Y como vimos, el atributo valoración, que va a ser un número entre 1 y 3 y que por ende va a ser un entero. Una vez que hemos terminado de hacer esta estructura, vamos a generar un vector que yo voy a llamar aplantel, ¿sí? Que va a tener esta cantidad de posiciones, que en principio va a ser 3, porque jugadores es una constante. ¿Por qué declaré el vector acá? Yo lo podría haber declarado dentro del main, ¿sí? Podría haber puesto struct plantel, a plantel y entre corchetes jugadores. Lo declaro fuera del main porque de esa manera quizás voy a poder hacer mención a ese vector, por ejemplo en el procedimiento, fuera del main. Si yo lo declaro dentro del main y lo quiero usar en un procedimiento que está fuera del main, lo tengo que pasar como parámetro. Como es un vector, debería usar punteros, o no usar puntero, o bueno, sí. Con lo cual sería engorroso. Entonces, en este caso, al declararlo, el vector, declararlo dentro del main, fuera del main, ¿sí? Entonces voy a poder utilizarlo en cualquier procedimiento, en cualquier función, sin ningún problema, sin necesidad de tener que pasarlo como parámetro. Hablando de funciones y de procedimientos, vamos a armar el prototipo de la función. La función dijimos que va a devolver un número entre 0 y 3, así que va a devolver un número entero. Además yo acá declaré entero al atributo valoración, que es el que va a recibir el resultado de la función. Por consigna, la función se llama fvaloración y va a recibir la edad, el peso y la altura del jugador. Así que voy a ponerle int edad, float peso, float altura. Bien. Y ahora dijimos que íbamos a hacer un procedimiento. Si es un procedimiento no devuelve nada. Dijimos que se va a llamar p ver jugadores. Y es un procedimiento que tampoco va a recibir ningún parámetro, porque va a hacer uso del vector, pero como el vector está declarado fuera del main, va a poder hacer uso sin ningún inconveniente. Y entonces no es necesario que reciba ningún parámetro. Bueno, ahora vamos a hacer el main. Como siempre que voy a usar un vector y que voy a recorrer un vector, voy a declarar mi variable i, que es la variable que utilizo para recorrer el vector. Y lo primero que voy a hacer ahora, ¿sí?, es la carga de datos. Bien, entonces voy a recorrer el vector para i igual 0 y menor que la cantidad de jugadores o la cantidad de posiciones que tenga el vector, y más. Y lo que voy a hacer primero es poner un título con un printf, ¿sí?, que bajando un renglón
Aunque acá yo pondría un O más que un I, ¿no es cierto? Si el plantel, si el peso es menor que 50 o el peso es mayor que 100, ¿sí? Seguir preguntando el valor del peso. Bueno, después lo vamos a probar, pero calculo que no va a haber inconveniente, ¿sí? Bien, muy bien. Seguimos adelante. Lo que vamos a hacer ahora es seguir pidiendo los datos, ¿sí? Y entonces vamos a pedir la altura. Y la altura la vamos a pedir con un scanf. La altura también es un flotante. Y la vamos a cargar en aplantel i punto altura. Muy bien. Y ahora tenemos que cargar la valoración. Pero la valoración no la podemos cargar por teclado. Dijimos que la valoración se iba a cargar con el resultado del que venga de la función. Así que en aplantel i punto valoración le vamos a asignar lo que me devuelva la función fvaloración, ¿sí? Después de pasarle la edad, que la tengo en aplantel i.edad, después de pasarle el peso, que lo tengo en aplantel i.peso, y después de pasarle la altura, que lo tengo en aplantel i.altura. Una vez que le pasé todos esos valores, ¿sí? Punto y coma mediante, entonces ya esta función se va a ejecutar y cuando se termine de ejecutar va a devolver un valor que sabemos que va a ser un entero entre 0 y 3 y está bien programada, ¿sí? Y va a cargar el atributo valoración de el registro que se encuentre en la posición que marque el i. Bien, terminado esto, yo lo que tengo que hacer es invocar al procedimiento que se encargue de mostrar a los jugadores que cumplen con una determinada altura que está entre una altura mínima y una máxima. Eso lo voy a hacer invocando al procedimiento p ver jugadores. Y acá se terminó el programa, porque era todo lo que me pedía. Me pedía cargar los datos, bueno, me pedía armar la estructura, me pedía cargar los datos, hacer una validación, calcular la valoración a través de una función y después mostrar todos los jugadores que están entre una determinada altura mínima y una determinada altura máxima. Bueno, pero que haya terminado el programa no significa que haya terminado el examen, porque me falta que, bueno, obviamente, hacer estas dos subrutinas. Entonces vamos a hacer la primera, que es la función. Vamos a copiar el prototipo hasta el punto y coma y lo vamos a pegar por acá y le vamos a agregar un enter, unas llaves y el enter. Entonces vamos a decir que vamos a declarar una variable valoración que va a ser la que va a devolver esta rutina, que va a estar inicializada en 0, porque hasta no evaluar la edad, el peso y la altura, valoración vale 0. Y ahora empiezo, ¿no es cierto? Si edad, que es el atributo que tengo acá, el parámetro, si edad es menor a 22, entonces, bueno, entonces valoración hay que incrementarlo en una unidad, valoración más. Perfecto. Ahora analizo el peso. Si peso es menor que 80, entonces valoración también se va a incrementar en 1.
Y ahora la altura. Si altura es mayor a 1.75, entonces valoración también se va a incrementar en 1. Fíjense que estos tres if son independientes, no hay un else, o sea que se van a evaluar los tres en forma independiente, y valoración se incrementará todas las veces que sea necesario, 1, 2 o 3 veces, en la medida que se cumpla 1, 2 o las tres condiciones. Terminado esto, lo que hace esta función es retornar el valor de la variable valoración. Y ese valor que retorna la función donde fue invocada se va a cargar dentro de la valoración de ese jugador, ¿sí? Perfecto. Y ahora me queda por armar el procedimiento. Voy a copiar el prototipo, lo voy a pegar acá abajo y el procedimiento, según el ejercicio, ¿sí?, me permitía solicitar la altura mínima y la altura máxima dentro del mismo procedimiento. Entonces, toqué cualquier cosa, perdón, se está disparando el entorno de programación de Java. Bueno, sepan disculpar, es una propaganda esto. Bueno, listo, ya está, a otra cosa. Listo, bien, sigamos con lo que estábamos. Es una propaganda de lo que van a ver el año que viene. Bueno, entonces vamos a declarar dos variables: d altura, que sería de altura desde, y h altura, que sería altura hasta. Declaradas las dos variables, voy a declarar una variable i para recorrer el vector, ¿sí? Voy a poner títulos, printf /n. Lo que sucedió es que acá no puse el /n, no puse la n del /n, así que bueno, compilamos, ejecutamos de vuelta. Archivo sospechoso detectado, dice cada vez que genera un exe. Esto no me lo hacía antes, se ve que el antivirus se está actualizando para peor. Bueno, Juan, bueno, otra vez, ahora apareció un /n, porque ese /n no hacía falta. Vuelta a empezar, porque ya tengo el enter de acá, ¿se entiende? Bueno, son los errores que suelo cometer yo también. Se van a tener que fumar el antivirus de vuelta, ¿sí? Bueno, esto voy a tener que configurarlo para que no aparezca más. Nombre Juan, ahora sí, edad 23. Bueno, vamos a poner un peso incorrecto. Decían que el peso no podía ser menor que 50, vamos a ponerle 40. Me pide de vuelta. Vamos a poner un número más grande de 100, 180. Me pide de vuelta. Vamos a poner un peso real ahora, 75. Lo tomó, muy bien. Quiere decir que la validación del peso funcionó. Altura 1,80, ¿sí? Vamos con el jugador número 2. También funcionó el fflush. Fíjense, hasta ahora no trajo problemas. Nombre Ana, edad 45, peso 99, altura 1.76. Y vamos con el jugador número 3, nombre Sol, edad 20, peso 76, altura 1.79. ¿Sí? Ahora me dice determinando jugadores por su altura. Se supone de que ya el programa calculó la valoración. Yo podría haberle imprimido o impreso la valoración una vez que el programa me la detectaba, pero no importa. Ahora lo vamos a ver cuando elija los jugadores por la altura. Tenemos un jugador de 1,80, uno de 1,76 y uno de 1,79. Así que le vamos a, para que muestre los tres por pantalla, le vamos a decir de 1,70, la altura mínima, ¿sí?, a
1,99 la altura máxima. Con esto me debería mostrar los 3 jugadores. Y de hecho me muestra los 3 jugadores. Dice jugadores que cumplen con los requisitos de altura. Juan, valoración 2. ¿Por qué Juan tiene valoración 2? No es mayor de 23, no es menor de 22, así que acá no. Pesa 40 kilos, o sea que peso menos de 80. Acá se le puso la... Perdón, pesa 75 kilos, o sea pesa menos de 80. Así que Juan acá tuvo una valoración de 1 y mide más de 1,75, tuvo una valoración de 2. Por eso me dijo que tiene valoración 2. Ana tiene valoración 1. ¿Por qué? Porque no es menor de 22, no pesa menos de 80, pero mide más de 1,75. Entonces la valoración 1 la tiene por esto, por la altura. Y Sol tiene todo. Y es verdad, porque es menor de 22, pesa menos de 80 y mide más de 1,75. Quiere decir que las valoraciones funcionaron bien, ¿sí? Y el procedimiento también funcionó bien, ¿eh? Con esto queda terminado el ejercicio que estábamos haciendo. Bueno, más allá de algún error tonto, ¿sí? El ejercicio funcionó, ¿eh? Yo espero que la idea de este ejercicio era no asustarlos. Yo creo que nada de lo que hicimos escapa a lo que venimos haciendo, o al menos a lo que vienen haciendo muchos de ustedes. En este momento tengo en la cabeza a no menos de 10 de ustedes entre los dos cursos que no tendrían ningún inconveniente en hacer esto, y mucho menos si se les da tiempo, porque la virtualidad les va a dar tiempo para hacer este tipo de ejercicios. Pero también tengo en la cabeza, no sé si a 10 o más, pero algunos de ustedes que todavía siguen siendo un interrogante para mí, ¿eh? Así que yo espero que ese interrogante se resuelva satisfactoriamente, pero si no, cada vez hay menos tiempo para que hagan preguntas, para que consulten y para que se saquen todas las dudas. Por supuesto de que yo no soy el único al cual se tienen que dirigir si tienen alguna duda o alguna pregunta, porque el aprendizaje interpares, entre pares, ¿sí? A veces es mucho más valioso, positivo, porque ustedes tienen más empatía con el compañero, o probablemente tienen un trato quizás mucho menos o mucho más suelto que el que pueden llegar a tener conmigo, más allá de que yo me abro para que ustedes puedan trabajar de la manera más cómoda posible. Pero si el trato si el manejo de ustedes con sus compañeros les resulta, acá hay muchos en estos cursos hay muchos compañeros que tranquilamente pueden cumplir una función pedagógica de la mejor manera posible, ¿eh? Si ustedes están recurriendo a ellos, y estoy hablándoles a los que todavía para mí son un interrogante, si ustedes están recurriendo a ellos y les va bien, bienvenido sea. Si no, no duden en recurrir a mí, ¿sí? Para poder de todas las maneras posibles sacarse todas las dudas necesarias y poder afrontar los exámenes que vienen a continuación, ya sea el final, el parcial, el final, o si tienen que rendir el compensatorio, lo que sea, que lo puedan hacer de la mejor manera. Bueno, antes de terminar la clase, yo les voy a pedir a ustedes que se queden un ratito más, porque les quiero mostrar una cosa que les va a resultar seguramente atractiva, simpática y muy positiva y muy valorada cuando tengan que programar en situaciones de profesionalidad. Así que volvemos al video un segundito y les muestro algo. Bien, observen lo siguiente. Esto es algo que les va a gustar. Vamos a crear un archivo nuevo. Vamos a copiar, a cortar mejor dicho, la definición de la función, la cortamos el prototipo, lo pegamos en el archivo nuevo, ¿sí? A continuación vamos a cortar toda la declaración de la función
también la cortamos y la pegamos en este archivo. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a guardar este archivo. ¿Cómo lo vamos a guardar? Con el nombre lo vamos a guardar en el mismo directorio donde tengo guardado mi archivo, y lo voy a llamar mi Biblia y lo guardo. ¿Sí? Bien, he sacado el archivo del programa y lo he puesto en un programa aparte. Ahora yo, si quisiera compilar, me va a dar un error. ¿Ven? El error me dice que estoy haciendo una referencia a algo no definido llamado f-valoración. Correcto. Yo que hoy estoy haciendo referencia a una función que en este programa no está. Sin embargo, del procedimiento no me dice nada, porque el procedimiento tiene el prototipo y está declarado abajo, pero la función no. Sin embargo, si yo acá pongo include y no pongo signos de mayor y menor, sino que pongo el nombre .c, le estoy diciendo que además del programa principal y de la librería estándar de entrada y salida, me incluya este archivo que es el que tiene la función. ¿Sí? Muy bien. Vamos a guardar, vamos a compilar y no hay errores. ¿Sí? Bien. No solamente no hay errores, sino que funcionaría perfectamente si yo lo ejecuto. Muy bien. ¿Cuál es la ventaja de esto? La ventaja de esto es que yo separo las funciones y los procedimientos en un archivo aparte del programa principal y lo incluyo. Esta no es una librería, esto es un archivo que contiene funciones y procedimientos al cual yo puedo invocar para no llenar el programa principal con código. ¿Sí? ¿Por qué no lo hice con el procedimiento? Porque el procedimiento, cuando ustedes lo ven acá, hace uso de cosas que pertenecen al programa principal. Por ejemplo, la constante jugadores. Por ejemplo, elementos del vector. Porque tanto la constante jugadores como los elementos del vector están declarados fuera del programa principal, y si yo los corto y los pego acá, cuando se ejecuten acá adentro, van a decir, ¿qué pasa? Acá no hay ningún vector que se llame a plantel. Acá no hay ninguna variable, ninguna constante que se llame jugadores. En cambio, la función sí la ejecuta bien, porque todo esto fue pasado como parámetro. Ahora, si yo hago el procedimiento, lo redefino el procedimiento, le paso como parámetro el vector con un puntero, etcétera, etcétera, y no hago referencia a jugadores, por ejemplo, y pongo un número directamente, bueno, entonces sí, la podré poner acá. Pero en principio yo les quiero mostrar cómo algunas funciones, ¿sí?, que solamente reciben parámetros, funcionan sin ningún inconveniente. De hecho, fíjense que hasta yo podría acá anular el prototipo y dejar nada más que la función. Fíjense que si yo compilo, me sigue dando sin errores. O sea que en mi biblio, con tener nada más que la declaración de la función, sin tener el prototipo siquiera, funciona perfectamente bien. Y recuerden, si quisiera poner el procedimiento, tendría que reescribirlo y pasarle como parámetro toda la información que necesite para no tener que andar recurriendo a cosas que pertenecen al programa principal, como por ejemplo, en este caso, el vector y la constante jugadores. ¿Está bien? Bueno, ¿qué sucede cuando nosotros
nos encontramos con esto. ¿Está bueno? Sí, está bueno, está muy bueno, realmente. Ahora, ¿cuál es la desventaja? Al estar esto en el mismo, yo fíjense que acá no le puse ninguna ruta, absolutamente ninguna ruta. Eso significa que mi biblio.c tiene que estar en el mismo directorio que mi programa principal. Si yo llevo esto a otra computadora para que esto funcione, tengo que llevarme los dos archivos, ¿sí? Tanto este como este. Para ejecutar no hace falta que este esté. Fíjense que yo lo puedo sacar y compilo y no me da ningún error. Pero en la carpeta donde está guardado, este, tiene que estar este. Y donde lo lleve a otra computadora, también tiene que estar, ¿sí? Tienen que estar los dos, ¿sí? Muy bien. Ahora bien, ¿cuál es la desventaja de esto? Esa, que si yo tengo varios de estos, tengo que tenerlos todos juntos en el mismo directorio. ¿Cuándo se usa esto así? Cuando mi biblio.c, por ejemplo, tiene funciones o procedimientos que solo las voy a utilizar para este programa y que las cargo en un archivo aparte para no sobrecargar de código el programa principal. Entonces tengo el programa principal por un lado y las funciones y los procedimientos que pueda poner en otro por el otro. Pero ¿qué pasa si mi biblio es una biblioteca de funciones y de procedimientos que yo voy a utilizar en muchos de los programas que yo haga? Por ejemplo, ustedes pueden querer hacer una función que valide que un número no sea negativo, porque mucha información que ustedes entran a menudo no aceptarían números negativos, una edad, un peso, una altura. Entonces ustedes dicen, yo quiero hacer una función que me valide que un número no sea negativo. Probablemente esa función ustedes la necesiten usar en un montón de programas que ustedes hagan. Así como nosotros acá validamos que el peso esté dentro de un intervalo, yo podría haber validado que el peso no sea negativo. Y ustedes van a decir, pero esa función estaría buena para usarla siempre. Bueno, en ese caso entonces vamos a ver cómo creamos una librería. Entonces, ¿qué hacemos? Fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a abrir el archivo mi biblio.c, ¿sí? Vamos a quitarle, porque acá sí necesitamos tener el prototipo por un lado y la declaración de la función por el otro. Y si yo acá en este mi biblio tengo 50 funciones o procedimientos, pongo los 50 prototipos primero y después declaro una por una las 50 funciones o procedimientos. Pero a este archivo no lo voy a llamar mi biblio.c y no lo voy a guardar en el mismo directorio que el programa principal. Voy a ir al archivo guardar como y lo voy a guardar en el equipo, en el disco C o el disco que ustedes tengan, en la carpeta archivos de programa, generalmente es en la que dice x86, si tienen una máquina de 64 bits, buscan la carpeta devcpp, que es la carpeta del compilador, devc++, pp significa plus++, más, van a la carpeta mingw64, si no tienen esta carpeta buscan una, y acá está la carpeta include, y lo meten acá adentro, porque acá adentro están todas las librerías. Y en vez de llamarlo mi biblio.c, van a buscar acá que dice header files, y acá están todos los mi biblio.h. Acá van a guardarlo junto con las demás librerías.h, van a guardar este. Acá me dice que ya existe porque yo ya lo tengo guardado. Una vez que ustedes hicieron esto y que transformaron este archivo en mi biblio.h, ¿sí? Vienen acá y en vez de ponerlo como lo ponían antes, lo ponen como cualquier otra librería, mi biblio.h.
y no hace falta que lo tengan abierto, lo pueden cerrar. De esta manera entonces ustedes compilan y no tienen ningún error tampoco, y les funciona perfectamente bien, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja de tenerlo como .h? Que al tenerlo en la carpeta include, cuando ustedes compilan ya se agrega al programa, y ustedes con llevar este programa solamente a cualquier lado va a funcionar perfectamente bien. Este exe que ustedes generaron, cuando compilaron, ustedes generaron un exe que está acá está. Este exe funciona perfectamente bien. El preparcial 2. Este se llama preparcial, este preparcial 2. Este exe, que es el que acaban de hacer ustedes, va a funcionar perfectamente bien sin necesidad de tener que llevarse nada. Con que se lleven este solamente alcanza. Si no, fíjense, vamos a hacer una pequeña prueba. Vamos a ver, vamos a copiarlo y lo vamos a poner en el escritorio. ¿Sí? Fíjense que yo estoy trabajando solamente con este archivo. Lo ejecuto, lo podría tener en otra computadora. Lo ejecuto. ¿Sí? Lo empiezo a cargar los datos. Juan 23, peso 78, altura 1.87, Pedro 34, peso 56, 1.78, Juana 20, peso 76, 1.77, altura mínima 1.60, altura máxima 1.80. Bueno, no puse el Getch y entonces no me mostró los resultados, porque tendría que haber puesto el Getch para pararlo, pero no importa, ya se dieron cuenta que no dio ningún error, que funciona. Y fíjense cómo solamente funciona con este, ya lo podemos borrar. Solamente funciona con este porque, así como ustedes en ningún momento cuando ejecutan el programa tienen que andar buscando dónde está la librería stdio.h, tampoco ahora tienen que preocuparse por la librería mibiblio.h, ¿sí? Y si ustedes a menudo van haciendo funciones nuevas y las van cargando en su librería, ¿sí? No van a tener ningún inconveniente y va a funcionar perfectamente bien. Bueno, por hoy terminamos entonces esta clase. Hemos visto cómo hacer un ejercicio de final o de segundo parcial, si quieren. Era un ejercicio de final, además. Y hemos visto cómo crear nuestras propias librerías con las funciones y los procedimientos que se puedan adaptar a esas circunstancias. Creo que fue una clase fructífera, por eso quise que fuera sincrónica, para que se la guarden y la puedan tener como material de consulta y de referencia. Y la próxima clase ya comenzaremos a hablar sobre el tema del parcial. Así que bueno, no me queda más que saludarlos y quedar a disposición de ustedes para cualquier duda y consulta que tengan. Nos vemos, chao, hasta luego.